Bienvenidas y bienvenidos al programa de Sentencias Justas, en el que reflexionamos sobre las resoluciones jurisdiccionales más impactantes y cómo a través de ellas impulsamos la protección de los derechos humanos. Comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos a este programa Sentencias Justas, reflexiones de las y los juzgadores federales. El día de hoy tenemos un gran invitado, una celebridad prácticamente, y me atrevo a decirlo, en el panorama del sistema penal acusatorio y de la materia penal, precisamente de amparo. Magistrado Ricardo Paredes Calderón, bienvenido a su programa. Muchas gracias, señor juez Iván. Es un placer para mí estar este momento con ustedes. Gracias. Gracias, magistrado. Y sí, efectivamente, este programa, como lo saben, está diseñado bajo tres panoramas diferentes. Primeramente el judicial o la judicatura, donde la JUFED, que es la Asociación de Juzgadoras y Juzgadores Federales, se presentan precisamente personas juzgadoras para exponer sus temas, sus resoluciones reales, de casos reales, en un primer panorama. En un segundo panorama, la cuestión de protección a derechos fundamentales no jurisdiccional, que es la vía precisamente de la Comisión de Derechos Humanos. Por eso es una desde luego para mí, un gran beneplácito agradecer a las instituciones que tienen que ver con este programa. Primeramente, el director nacional de la JUFED, el señor magistrado Froilán Muñoz Alvarado, y por otro lado, desde luego, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, que es para nosotros siempre un orgullo, nos llena de mucha felicidad estar en estas instalaciones tan bonitas, la maestra Mirna Araceli García Morón. Y por otro lado también el perfil académico con la Universidad Autónoma del Estado de México, específicamente la Facultad de Derecho, que también nos apoya para esta consecución del programa. Y sí, efectivamente, el día de hoy, como lo dijimos, tenemos a una persona muy conocida en el medio judicial, específicamente acusatorio de amparo penal. El magistrado es integrante del Tercer Tribunal Colegiado en materia penal del Segundo Circuito, precisamente en Toluca. Ha tenido una gran colaboración en aspectos importantes como en las guías judiciales, es doctor en Derecho y bueno, es un panorama bastante amplio el que podría ayudar, pero me parece que es mejor que veamos su semblanza que se preparó por parte del equipo para que podamos tener aquí directamente nosotros la información completa de nuestro gran invitado. Corre video, por favor. Ricardo Paredes Calderón es doctor en Derecho Penal por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Maestro en Derechos Humanos, Impartición de Justicia y Género por el Instituto de la Judicatura Federal. Maestro en Ciencias Penales y licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en Derechos Humanos, Derecho Penal, Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Perspectiva de Género. Es autor y coautor de diversas obras jurídicas. Ha impartido cursos y capacitaciones en instituciones educativas públicas y privadas. Participó en el diálogo sobre el sistema de justicia penal Retos Compartidos con jueces del Reino Unido y formó parte del comité que elaboró las guías judiciales de conducción de audiencias penales, en conjunto con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América y otras instituciones. Con más de 30 años de carrera judicial, ha sido juez de distrito y desde el año 2004, magistrado de circuito. Actualmente, es integrante del Tercer Tribunal Colegiado en materia penal del Segundo Circuito. Pues, como podemos apreciar, realmente su desarrollo profesional, su desarrollo en la judicatura es bastante amplio. No solamente el señor magistrado es un gran juzgador, sino además también es un gran académico, autor de libros, como lo pudimos ver. Y esto es algo muy importante, sobre todo en el panorama profesional, porque siempre pensamos que los juzgadores debemos dar lo mejor de nosotros en el ámbito profesional para poder juzgar mejor. Y precisamente con base en este perfil es que el día de hoy nos va a presentar el señor magistrado un caso bastante interesante, crudo, desde luego, por un lado, un panorama muy complicado, pero también la sociedad tiene que ver con esta realidad que tenemos en México, donde hay matrimonios que son violentados o realmente la mujer en particular es una constante un poco más usual en México, donde la mujer, una cuestión desde luego genérica porque hay excepciones, hay panoramas donde es maltratada y esto conlleva a una consecuencia o fines realmente trágicos o fatídicos para efecto
de lo que es una unidad familiar. Entonces, el día de hoy también, desde luego, tiene que ver con el juzgar de una manera diferente ante un panorama de una mujer sometida a una violencia sistemática, pero que tiene que ver también de alguna manera con la propia hija de ambos. Entonces, para no dar mayor preámbulo en este contexto del asunto, vamos a ver el video temático y regresamos con el señor magistrado para que nos explique las razones de su resolución. Corre video, por favor. Analí y Juan eran una pareja con serios problemas de violencia familiar. Juntos tenían a Naomi, una bebé de casi 2 años. Un día Analí salió a comprar la cena y dejó a Naomi con Juan. Al regresar se dio cuenta que lloraba mucho y tenía las manos muy rojas. Así que le preguntó a Juan qué había pasado. Sin embargo, él no contestó nada y la bebé se quedó dormida. Al día siguiente, Naomi despertó llorando, con mucho dolor en el pecho y fiebre. Al llevarla al hospital le diagnosticaron traumatismo cráneoencefálico, un pulmón perforado y varias fracturas en costillas y brazos por golpes. Después de 2 semanas de estar en el hospital, Naomi falleció. Ante estos hechos, la fiscalía inició las investigaciones y en su declaración, Analí relató que Juan era chofer de un camión, ahí lo conoció, se enamoró de él y quedó embarazada. Sin embargo, Juan no reconocía su paternidad y Analí decidió tener a Naomi sola. Después de varios meses, Analí buscó a Juan y se reconciliaron. A partir de ahí todo fue un infierno para las dos, pues Juan era un celotípico, alcohólico y drogadicto que las golpeaba todo el tiempo. También añadió a las declaraciones que ella estuvo dispuesta a soportar los golpes con tal de que su hija tuviera un padre. Con este contexto, Analí fue detenida, procesada y declarada culpable por el delito de homicidio calificado, con una sentencia de 26 años y 6 meses en prisión. Contra esta determinación, Analí promovió un juicio de amparo directo que llegó al 9º Tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito, y por mayoría de votos resolvió ampararla bajo los siguientes argumentos. 1. Analí y Naomi sufrían maltrato psicológico y físico por parte de Juan. 2. Juan hizo que Analí se alejara de su familia y la tenía bajo amenaza. Por lo tanto, ella no tenía redes de apoyo. 3. El grado de manipulación de Juan sobre Analí era demasiado, derivado de su nivel sociocultural, educativo y sus escasos 20 años. 4. La condición de sumisión en la que estaba Analí no le permitía percibir claramente su realidad. Y 5. Analí debía ser juzgada con perspectiva de género. Finalmente, el tribunal ordenó su inmediata liberación. Dada la relevancia y complejidad de esta determinación, el magistrado Ricardo Paredes Calderón explicará las consideraciones de su resolución. Qué interesante asunto, sobre todo por el panorama que se le reprocha a ella, porque no es prácticamente que ella hubiera privado de la vida a su propia hija, sino más bien la omisión de no impedirlo. Esto es el reproche, es lo que llaman un delito de comisión por omisión, que el magistrado nos va a exponer más claramente esta situación del por qué se determinó a la persona en su momento culpable. Y como lo sabemos, el señor magistrado integra un tribunal colegiado y como también lo hemos dicho en otros programas, son órganos terminales, que son los que en definitiva van a decidir si es que una persona tiene algún tipo de responsabilidad o no. Y después de esta determinación del tribunal colegiado, es realmente la que va a concluir de manera definitiva un asunto en concreto. Señor magistrado, pues con este caso tan interesante quisiéramos escucharlo. ¿Cuáles fueron las consideraciones? ¿Qué se tomó en cuenta? Porque prácticamente terminó la resolución con una absolución de facto. Por favor, magistrado. Muchas gracias, señor juez. Gracias por nuevamente, reitero la invitación. Es un privilegio estar con ustedes y sobre todo poder difundir o transmitir las razones por las cuales emite uno una determinación. En este caso en específico, como ustedes lo vieron en la presentación, pues es una mujer que estuvo privada de la libertad alrededor de 7 años, 6 meses. Esto implica, como lo decía el señor juez, se analizó en el amparo directo. Para esto, pues ya hubo una primera sentencia de primera instancia, la cual fue condenada, apeló, la cual confirmaron, y es que llega a un tribunal colegiado en amparo directo. Estos amparos, un tribunal colegiado, usted lo sabe, está integrado por 3 magistrados.
En este caso a mí me lo turnaron para ser el magistrado ponente, lo presento ante mis compañeros y ahí viene y relato todo esto para que veamos la complejidad del caso, ¿no? Que tardamos 7 años, 6 meses en poder resolverse por diversas situaciones. ¿Cuál es el meollo que me gustaría destacar? Y se habla mucho de cómo es juzgar con perspectiva de género, ¿no? Y creo que aquí es donde radica el cómo una persona puede ser condenada o bien en un momento dado, como sucedió en este caso, que puede ser absuelta, ¿no? Aquí me parece que los jueces que lo vieron con antelación, pues realmente no advirtieron esta perspectiva de género. Y a veces no es tan fácil poderla percibir, porque así como la imputada o la sentenciada eh, fue juzgada y ella misma muchas veces tienen conocimiento o conciencia de que están siendo violentadas, muchas veces creo que también por parte de los juzgadores nos cuesta un poco de trabajo poder entender que las mujeres están sufriendo este tipo de violencia. ¿Por qué? Porque la violencia la normalizamos, ¿no? Y asignamos roles de género. Y creo que en esta parte, lo decía Iván, a esta persona no es que la estén acusando porque ella hubiera golpeado a la menor y que le hubiera ocasionado las lesiones que se le produjeron y que a la postre le causaron la muerte. A ella lo que le están atribuyendo es que como mamá no hizo lo necesario para evitar que el papá dañara o lesionara a la víctima. ¿Qué es lo que sucede? Como se relata en los hechos, la mamá sale a comprar unos hot dogs a las 10 de la noche y cuando regresa ya ve a la niña inquieta. Se refiere también en los hechos que con antelación ella cuando salía y regresaba se advertía como que el papá le había ocasionado alguna lesión o la había maltratado. Entonces ella en específico lo que le atribuyen es que si ella ya sabía que el papá la maltrataba, ¿por qué se la dejó al papá para irse a comprar los hot dogs? Y un poco retomo esto de qué son los estereotipos de género. Y como ustedes lo saben, estos estereotipos de género no son otra cosa sino las asignaciones y los roles que la propia sociedad nos va asignando a hombres y mujeres. Y entonces por tradición a la mujer se le ha encargado el cuidado y custodia de los menores, ¿no? Entonces en esa medida lo que a ella se le reprocha es que cómo es posible que como mamá, sabiendo que el papá la golpeaba, la dejó con el papá. Hay una parte de la declaración que dice ella porque la cuestionan y le dicen, bueno, ¿por qué lo dejaste con tu papá, con su papá? Decía, bueno, pues es que si es su papá, pues yo cómo iba a advertir o cómo iba a pensar que él la iba a maltratar. Pues si es su papá. Y un poco esa era la reflexión que teníamos con mi equipo de trabajo cuando veíamos este caso, decir, oye, pero pues ¿por qué a ella le atribuyen esta responsabilidad del cuidado? Si el cuidado en todo caso es tanto para el hombre como por la mujer. Y otra peculiaridad que tenía este caso y nos llamaba mucho la atención es cómo las autoridades, ella es la que consigue dinero para poderla llevar al doctor. Ella es la que la lleva al hospital y está afuera esperando que le dieran atención y que le dieran y qué es lo que tenía la niña. El papá únicamente le dio 20 pesos para que la llevara al médico. Y el papá nunca estuvo ahí en el hospital al pendiente. Que llega la policía a investigar, entrevista a la mujer y a la mujer, que es la que había llevado a la menor a la atención médica, esa es la que detienen, esa es la que procesan y esa es la que sentencian. Al papá nunca lo detienen. Una vez que detienen a ella, me imagino que para las autoridades pues ya el asunto terminó. Entonces todas estas peculiaridades cuando nosotros las analizamos las tomamos en cuenta. Otra de las circunstancias que nos llamaba mucho la atención es que ella no se daba cuenta de que estaba siendo violentada, porque ella decía, bueno, es que él sí es bueno, siempre se porta bien, pero a veces sí me golpea, pero cuando me golpea lo hace
porque está jugando, ¿no? O sea, minimiza la violencia porque ni siquiera ella se da cuenta de lo que está violentada. No tiene redes de apoyo. También hay una violencia económica porque él no le autoriza, no le permite que trabaje. Él únicamente le da de vez en cuando 100, 200 pesos para su gasto. Eh, También le prohíbe que tenga contacto con sus familiares, de tal manera que no tiene redes de apoyo. No hay manera de que ella pueda darse cuenta incluso de la violencia bajo la cual está siendo sometida. Bajo todas estas circunstancias es donde nos cuestionamos hasta dónde se le puede exigir a ella que hubiera llevado una conducta diferente, porque lo que nosotros razonábamos es decir, bueno, ¿qué es lo que tendrá que haber hecho ella? ¿No separarse las 24 horas del día de su menor? Si iba a los hot dogs tenía que llevársela, si iba a la tienda tenía que llevársela, cuando tanto el papá como la mamá pues tienen la misma obligación del cuidado sobre los menores. Entonces realmente a ella lo que se le reprocha es de que lo hubiera dejado en un momento dado sola con su papá. Otra de las cosas que también me parece dramáticas es porque ella tiene como antecedente que ella vivió en un entorno familiar donde no tuvo papá, donde únicamente fue criada por la mamá. Entonces ella se aferraba porque realmente ella va y busca al papá de su hijo. Y el argumento que ella, o lo que manifiesta es que ella, a pesar de que de repente era maltratada, decía que ella iba a soportar con tal de que su hijo tuviera un papá. O sea, ella no quería repetir lo que ella había vivido y por eso se aferraba a estar con el papá. Muchas de lo que vemos y de las estadísticas y de los estudios que hay de género nos llevan y dan como resultado que las mujeres pues soportan muchas cosas y a veces el espectador puede decir cómo es posible que esta persona esté bajo ese esquema de violencia. Pero reitero, como es una violencia normalizada, las personas creen que así es y que ese es su rol el que deben de vivir. Ella como que de pronto percibía que estaba siendo violentada, pero quería seguir ahí con tal de mantener este vínculo y que su hija tuviera este papá. Nos cuestionábamos, bueno, si él se drogaba, no le daba dinero y la maltrataba, ¿por qué era que estaba ahí? Creo que otra de las cosas que nos inculcan es que el matrimonio es para toda la vida y que habría que soportar todo lo que se lleve a cabo en eso. Tenemos esto de los cuentos de hadas donde es el príncipe azul y es el amor de mi vida y no lo puedo dejar, y entonces a veces nos aferramos aun cuando estemos viviendo esta violencia, como en este caso económica, violencia física, violencia moral, y aún así la víctima seguía ahí. De tal manera que viendo todo este panorama, podemos llegar a una conclusión diferente a cómo se llegó, ¿no? Creo que yo tomé una maestría justamente en género, y una de las cosas que nos decían, y a mí me parece, y lo llevo para cuando trato de juzgar, es que normalmente estamos acostumbrados a sentarnos y ver las cosas desde una sola visión. Pero nos decían mucho los profesores, ¿por qué no se paran y se ponen del otro lado, no? Y entonces al hacer este ejercicio, la visión que tenemos ya es totalmente diferente a esta visión que tradicionalmente estamos viendo. Entonces, creo que una de las cosas que los juzgadores tenemos que hacer y llevar este tipo de ejercicios es tratar de ver las cosas desde una óptica diferente a las que tradicionalmente las estamos viendo, ¿no? Y yo creo que si lo hacemos así, empezamos a advertir que hay ciertas cosas y que nos educaron y que crecimos y que a veces como juzgadoras las damos por válidas, que muchas veces no estamos conscientes de ellos, ¿no? Entonces el ponernos en otra posición, el ver los asuntos de otra manera, por ejemplo en derecho nos enseñaron mucho que hay que ver solamente el hecho concreto, ¿no?
Nada más hay que ver pues que el día tal, a tal hora, privaron de la vida a una persona. Pero este método de juzgar con perspectiva de género lo que nos lleva es a que nos abramos el panorama, que no nada más veamos el hecho, sino que veamos todo el contexto bajo el cual se lleva a cabo un hecho delictivo. Y cuando uno empieza a identificar todas estas cosas, dices, híjole, pues ¿cómo le puedo retribuir o atribuir a una persona la comisión de un delito, 27 años de prisión, cuando esta persona fue violentada y realmente la única manera por la cual la están siendo juzgada son por estos roles de género que la sociedad nos ha impuesto, tanto hombres como mujeres? Entonces creo que la clave en este asunto, al juzgar con perspectiva de género, es poder identificar todas estas características para ver si una persona está en esta situación de desventaja o de vulnerabilidad, y eso nos lleva a que juzguemos de una manera como en este caso. Los juzgadores que vieron este asunto, desde mi punto de vista, lo vieron asignándole los roles de género a la mamá, diciéndole, pues tú eres la encargada del cuidado de los hijos y como no la cuidaste debidamente y fuiste una mala madre, pues entonces ahora también te voy a atribuir el delito de homicidio, a pesar de que ella no le infirió ningún golpe, ninguna lesión. Y fíjese, maestro, bueno, para el auditorio son abogados y no abogados, el auditorio que nos sigue en redes, el auditorio presente, los delitos se pueden cometer por acción, esto es, disparo una pistola, esa es una acción, privo de la vida a otra persona. Por omisión, se llama omisión simple o comisión por omisión o omisión impropia. Pareciera un poco complicado, pero no lo es tanto. Por ejemplo, un delito de omisión es algo que yo no hago. Vamos a suponer que yo voy caminando en un lobby de un hotel y hay una persona que está en la alberca, ya en la madrugada, por ejemplo, está nadando, pero se está ahogando. Yo no sé nadar, yo no puedo de alguna manera aventarme al agua, y esto es porque nos dice el derecho penal que, o más bien el principio es que el derecho penal no es ni para héroes ni para cobardes. Entonces yo no puedo ser un héroe si no sé nadar, aventarme para poder salvar a la persona si no sé nadar. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el derecho? Bueno, afronta o de alguna manera pide apoyo en la medida en que tú puedas evitar ese riesgo, ese resultado. El resultado sería la muerte, entonces es quizás gritar, ayúdenme, no sé nadar, para sacar a esta persona, y empieza a gritar auxilio. Esa es una razón que a cualquier persona se le exigiría, no que se aventara. En el otro caso, por ejemplo, una comisión por omisión, que es el deber de garante es cuidar, ya sería diferente porque el garante es porque yo tengo una obligación de cuidar precisamente a esa persona o de alguna manera este panorama que me tiene como obligación en razón, dice los códigos, por la ley, por un reglamento o por un actuar precedente. La ley porque si soy la mamá me obliga a cuidar de mi hijo si es menor de edad. Un contrato, por ejemplo, puede ser un abogado que firme un contrato para defender a una persona, tiene el deber de afrontar y de cuidar a su cliente, pero un actuar precedente es, por ejemplo, en este mismo ejemplo, que yo lo aviento a la persona y yo lo tiro. Entonces yo provoqué este factor de riesgo y tengo el deber jurídico de evitar el resultado. Este panorama, ¿por qué es? Porque en este caso a la mujer, a la mamá, se le estaba reprochando una comisión por omisión, es decir, que ella tenía la calidad de garante de cuidar a su hija, por razón de ley, claro, pero también porque no hizo nada por evitar el resultado. Un panorama muy diferente es, por ejemplo, yo como mamá, que sé que tengo a mi hija de 2 años, no le voy a dejar agua hirviendo y voy a ir al mercado porque sé que, bueno, en la estufa agua hirviendo y la dejo sola a la niña, porque sé que en cuanto llegue la niña a la cocina va a jalar o puede jalar el agua y quemarse. Ese sería un factor de un delito culposo, digámoslo así, porque lo estoy previendo. Pero en este caso me parecía, magistrado, que no estaba muy claro para ella que su esposo, que era el padre biológico de su hija, estaba golpeando, no le quedaba muy claro en su concepción de ella, de mujer violentada, sumisa, no le quedaba muy claro que quien estaba violentando a su hija o golpeándola era el esposo. Entonces, me parecería que era un brinco, déjeme llamarlo así de esta manera, como muy grande el concluir que ella no pudo afrontar o evitar este riesgo si ni siquiera tenía muy claro que ella golpeaba a su hija. ¿Esto es así, magistrado? Sí, creo que es uno de los aspectos y justo fue materia de
de discusión en la sesión que se decía, bueno, si ella pudo haberse percatado no de que su hija era violentada, ¿por qué ella no hizo nada por denunciar al papá? Y entonces, cuando uno analiza también el caso y ve los estudios que se han realizado, encontramos que hay muchas circunstancias por las cuales muchas veces las víctimas no pueden o no denuncian, ¿no? En este caso, hay una estadística o un estudio que se hizo por parte de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género y la Fundación Igual Igual, donde se estableció que la mitad de las víctimas respondieron que por qué no denuncian, dicen que el miedo a la reacción del agresor. O sea, ella dice que esta persona era muy violenta y que además traía una pistola. Entonces, ¿hasta dónde podemos exigirle a la madre en este caso que llevara una violencia? Primero, cuando ella misma realmente no tenía conciencia de que estaba siendo violentada. Enseguida, tenemos muchos estudios donde nos dan múltiples razones por cuáles las víctimas no denuncian. Otra de las situaciones que contestan es porque la víctima siempre piensa que el agresor va a cambiar o que su amor lo va a hacer diferente, ¿no? Es decir, no, ya yo le voy a hacer que cambie y que sea mejor, ¿no? Si no toma, pues yo voy a hacer como un reto, yo voy a hacer que deje de tomar, ¿no? Y sabemos que eso es falso, ¿no? O sea, si una persona es violento, no se le va, normalmente va a ser violentador toda su vida, o a menos que tome tratamientos o haga una rehabilitación, ¿no? Entonces, estas personas que están siendo violentadas, hay múltiples razones que llevan y que las llevan a no llevar a cabo estas denuncias. Se entiende y se justifica por este tipo de estudios. Por ejemplo, esto por creer que podía resolverlo sola, porque no reconoció como víctima de violencia de género, por culpa de sentirse culpable y responsable de la situación. Muchas veces también el agresor piensa que el que está propiciando que la golpee es ella misma. Dice, bueno, es que como no me porto bien con él, pues es normal que él reaccione y me violente. Entonces, todas estas circunstancias que está basada en estudios que se hacen, pues nos llevan a por qué las víctimas muchas veces no denuncian y por qué, como decía Iván, el derecho penal no se esperan actos heroicos. Entonces, ¿por qué esperar un acto heroico por parte de la víctima de que fuera y denunciara, aun cuando ella se percatara de que estaba violentando a su menor hija? No había muchas maneras de que ella pudiera llevar a cabo esta denuncia. Reitero, él mismo le quitó sus apoyos, su familia directa, su mamá, sus hermanos, no podían irla a visitar porque el esposo le prohibió que los viera. Entonces no tenía contacto, no tenía redes de apoyo por las cuales ella pudiera acudir. Incluso ella vivía en la casa de él, donde su mamá, y también su mamá la violentaba. De hecho, la mamá tampoco estaba muy de acuerdo con que ella viviera con él, porque decía que él tenía otra pareja. Entonces, todas estas circunstancias, pues ella estaba sola, ahora sí, sola contra el mundo. ¿Cómo podríamos exigirle que ella pudiera, incluso en este caso, de que ella se percatara de que el esposo le pegaba a la hija? Aún en ese caso, ¿cómo pudiéramos exigirle que fuera y denunciara? Bajo todo este panorama, el caso es cruel porque a veces le daban 20, 30 pesos. No tenía ni para el camión, ni para ir a ver, a veces ni para comer, ¿no? Tenía que esperar hasta que la suegra o él le diera algo para poder alimentarse incluso. Entonces, bajo este panorama, creo que es importante que todos estos estudios también como juzgadores, nosotros echemos mano de ellos para entender por qué una persona muchas veces no denuncia. No es porque ella no quiera, sino porque no encuentra o por todas estas circunstancias por lo que no lo hace. Gracias. Y tocando ese punto, me viene algo muy importante, magistrado, que usted, me gustó mucho su sentencia, la verdad es que lo felicito. Habla de la teoría de la indefensión aprendida o adquirida. Esta teoría es realmente de un psicólogo en Pensilvania, donde, y perdón por la similitud, también eran otros tiempos, primeramente era con animales los experimentos, donde a un animal enjaulado le daban, le proporcionaban
reacciones eléctricas que lo dañaban, claro, que lo lastimaban. Entonces él se quería defender y no podía hacerlo. Esto fue reiterado durante muchos días hasta que el animal aprendió que no podía defenderse hiciera lo que hiciera. Entonces el experimento fue que vamos a abrir la jaula y vamos a repetir el patrón de lo que está haciendo para ver si se quiere salir, y no se salía. Entonces el espectador, como usted decía, pues está la jaula abierta, salte, pero en su concepción él no podía salirse. Es algo similar a lo que pasa con los elefantes. En los elefantes, antes cuando en los circos se permitía tener elefantes, pues un elefante puede tirar toda la carpa, prácticamente todo el circo. Pero desde pequeños les ponen unas cadenas enormes que ellos hacen todo el intento por querer salir, librarse, y no pueden porque están pequeños. Entonces les van dando esa concepción cuando van creciendo, y ya cuando son adultos solamente una sola soga con una estaca que provoque resistencia, en su concepción les hace ver que no pueden ellos librarse. Entonces algo similar, y por eso me gustó mucho su sentencia, además de todo lo que usted ya indicó, porque en este caso, y perdón la similitud, realmente es una teoría como muchas que proliferan a partir de los animales para estudiar al ser humano, donde a partir de verificar que una persona que está viendo que está siendo violentada, un espectador es muy fácil decir, es que ¿por qué no te vas? Es que ¿por qué no haces esto? Es que ¿por qué no? Pero es que no se ponen en el lugar, y perdón la similitud, del elefante y del animal con descargas, que ya intentó todo, pero cree que no puede cambiar el resultado, haga lo que haga. Entonces, esta concepción me parece, magistrado, lo que usted resaltó muy, muy bien, que es lo que falta analizar, ser empático con la posición de esa persona, de que estaba en una teoría, en una posición de la teoría de indefensión aprendida o adquirida. ¿Nos podría decir un poquito más de eso, magistrado? Sí, como lo señalábamos, realmente estas personas que son víctimas de violencia, llega un momento en que es una violencia tan generalizada que la vuelve normalizada. Incluso reitero, como estas estadísticas que dicen, ellas se sienten culpables y piensan que ellas mismas son las que están propiciando esto. Además de que han intentado otras situaciones, a lo mejor este no fue el caso, pero hay otros en los cuales se hace la denuncia, con familiares, con autoridades, y no les hacen caso. Entonces llega un momento en que hemos visto casos en los cuales ahora se habla de una legítima defensa con perspectiva de género, donde la víctima, la única oportunidad que tiene para defenderse es cuando el marido o el agresor está durmiendo y lo apuñala durmiendo, y ahí se dice, bueno, pues ¿cómo va a haber una legítima defensa? Pues bueno, es que ella denunció en todos lados y nadie le hizo caso, y la única manera que tuvo para defenderse, porque si lo encontraba despierto, pues él tenía mayor fuerza en todos los sentidos. Entonces, la única manera que encontró es que cuando lo tuvo dormido, lo apuñaló, porque ella entendió que era la única manera que podía defenderse o podía librarse de su agresor, ¿no? Entonces, en este tipo de casos, reitero, cuando uno juzga con perspectiva de género, hay que ver todo este contexto. No solamente ceñirse al caso concreto, que el día tal a tal hora se cometió tal hecho. Habría que ver todo esto. Por eso me parece importante las determinaciones que ha emitido la Suprema Corte, el protocolo para juzgar con perspectiva de género, porque nos da una serie de pasos y herramientas que nos pueden llevar a juzgar o impartir una mejor justicia, ¿no? Como esto, identificar cuando hay una categoría sospechosa, ¿no? Decir, bueno, si ya las personas que tradicionalmente han sido, son vulnerables o violentadas, como son en este caso las mujeres, los menores o los infantes, los adolescentes, las personas con discapacidad, las personas con una orientación sexual diferente, ya hay un foco rojo que los juzgadores tenemos que tener presente, decir, bueno, aquí hay una alerta, hay una categoría sospechosa. Entonces ese tipo de asuntos hay que verlos con más cuidado y ver todo el contexto bajo el cual se van desarrollando, para ver si no estamos en una situación donde tengamos que hacer esta compensación para juzgar con perspectiva de género. Magistrado, tenemos público presente. Vamos a ver si tiene alguna inquietud al respecto. Gracias. Por favor, adelante. Gracias, buena tarde, magistrado.
Servidor Gregorio Duarte Olivares, visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. En primer lugar, felicitarle porque es la primera vez que oigo de un hombre hablar de perspectiva de género. Generalmente nos vienen a exponer mujeres en esa materia y la verdad es que es muy grato escucharle sobre esta materia. Mi pregunta radica esencialmente en la forma de juzgar con perspectiva de género, respecto de las pruebas. Tradicionalmente sabemos que nuestro sistema jurídico ha sido de pruebas. Lo que está demostrado es lo que se acredita y sobre esa base vamos a determinar. Sin embargo, en la perspectiva de género creo que tuvo una naturaleza muy especial que choca con esa forma de demostrar las cosas. Usted bien decía que el homicidio, bueno, pues si se acredita que alguien privó de la vida a otro, con eso tenemos. Pero para juzgar con perspectiva de género, ¿cómo debemos considerar los elementos probatorios? Porque hablamos de cuestiones que a veces no son tan demostrables como son las condiciones psicológicas de la mujer. El temor, la violencia, es clásico que si no fuiste a denunciar, pues no existe, ¿no? Entonces, mi pregunta va encaminada a esa parte de la probanza. ¿Cómo podemos nosotros, en un momento dado, acreditar ese tipo de circunstancias que usted habla para tener una perspectiva de género? ¿Sería cuánto? Gracias. Muchas gracias. Una excelente pregunta. Voy a tratar de responderla en dos partes. Fíjese que yo vengo trabajando estos temas de unos 10, 15 años. Y justo cuando empecé con qué es juzgar con perspectiva de género, yo tenía la idea de que esto era una cuestión de mujeres, ¿no? Y me parece que ahí creo que nos hemos equivocado en decir que la perspectiva de género solamente es una cosa de las mujeres. Me parece que yo una vez me atreví me invitaron que había una reunión de representantes de mujeres de todo el país y me invitaron a dar una plática. Y yo les decía que justamente este diagnóstico de que sean puras mujeres las que van a este tipo de capacitación y foros es lo que no está permitiendo que haya esta conciencia. Yo creo que a quienes más nos deben de capacitar para juzgar con perspectiva de género es a los hombres. ¿Por qué? Porque de no se avanza demasiado si se le reitera a la mujer cuáles son las violencias que hay económica, etcétera. Si al hombre es el que tiene la problemática mayor por la educación que nos impartieron una educación machista. Entonces, creo que ojalá y vayamos cambiando esto de que la perspectiva solamente es de mujeres y los hombres no podemos intervenir ahí. En cuanto a la pregunta, también es una pregunta muy complicada, incluso ahora con el sistema acusatorio, donde ahora hay una libre valoración probatoria. ¿Por qué lo digo esto? Me parece que cuando la Suprema Corte nos ha dado varios instrumentos para poder identificar, en primer lugar, si hay una obligación de los juzgadores, cuando advertimos que hay categoría sospechosa y que probablemente esta persona pueda estar en estado de vulnerabilidad, nos obliga estas jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de manera oficiosa recabemos pruebas para demostrar este estado de vulnerabilidad. Enseguida me parece algo fundamental lo que usted señaló, porque justamente me parece que de nada sirve que los juzgadores, a veces yo veo con tristeza muchas sentencias donde ponen como 20 hojas de que van a juzgar con perspectiva de género y después termina uno leyéndola y dice, bueno, ¿y dónde juzgó? Nada más porque es una mujer, ya dice, vamos a jugar y ponen 20 hojas para justificar, pero después en la sentencia no ve uno en qué juzgó con perspectiva de género, ¿no? Creo que justamente a mí me parece que una vez que se identifica, es en la valoración probatoria donde los jueces tenemos esa oportunidad de que se juzgue con perspectiva de género, porque justo me parece que la perspectiva de género es una herramienta para tratar de igualar la cancha, ¿no? Decir, bueno, está una persona que está por encima y justamente a través de la valoración probatoria vamos a hacer que las cosas estén parejas. ¿Cómo?
pues haciendo una valoración diferenciada, ¿no? Por ejemplo, en este caso que se juzga con perspectiva de género, y si nosotros decimos que hubo una situación de desventaja, bueno, pues entonces le doy más credibilidad a lo dicho por la víctima, por la víctima de la violencia de género, o por la imputada. Decir, bueno, ¿por qué no le voy a creer si lo hizo bajo todos estos parámetros? Entonces, bajo esa situación me parece que sí, los juzgadores cuando identificamos que hay hay que juzgar con perspectiva de género, la valoración probatoria se tiene que hacer diferente a cuando identificamos que no hay desequilibrio entre las partes que, que, por ejemplo, en estos casos, ¿no? En materia penal donde advertimos que la imputada o la sentenciada estaba en esta situación de vulnerabilidad, pues entonces la valoración probatoria pues tiene que hacerse de una manera diferente como se hizo en esta sentencia. Gracias. Gracias, magistrado, sobre todo por aclarar este punto, porque también está la otra cara de la moneda. Como juzgadores en ocasiones, sobre todo en materia penal, llegan abogados y dicen, quiero que juzgue con perspectiva de género este asunto en particular, porque es una mujer. Y, por ejemplo, solamente para dar un panorama general, yo he tenido asuntos donde es una mujer procesada y los abogados piden una perspectiva de género, pero es una persona que se dedica a una supervisión en un grupo o una organización criminal donde en las escuchas telefónicas de su propio teléfono dicen, no, es que si no haces esto te vamos a mandar levantar y vamos a matar a tu familia, la propia mujer. Entonces, ese es un panorama, la otra cara, el exceso, que porque creen que porque es una mujer, se tiene que juzgar con perspectiva de género. Es algo completamente diferente. Eso al menos lo tenemos muy seguido en la sala de audiencias, donde se confunde la figura. No es una mujer, no es el hecho de que sea una mujer solamente esta cuestión, sino son diferentes panoramas o directrices que el magistrado nos ha dicho el día de hoy. Pues, magistrado, no me queda más que agradecerle. Realmente es una muchacha de 20 años que tuvo que tener 7 años de privación de la libertad y prácticamente 20 años más le faltaban para poder compurgar esta pena. Entonces, prácticamente en nombre de una persona que recibió justicia y de la sociedad, magistrado, pues le puedo decir gracias por dictar una sentencia justa, magistrado. Que tengan un buen día. Hasta luego.